Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una sensación que seguro que es familiar en muchísimos hogares de España, esta de que el dinero simplemente ya no rinde como antes. Con datos reales vamos a desgranar por qué pasa esto y sobre todo qué significa para nuestro bolsillo en el día a día. ¿Alguna vez se ha tenido esa impresión de que, aunque el sueldo sea el mismo o incluso haya subido un poco, ya no se puede comprar ni de lejos lo mismo que antes? Bueno, pues esa percepción no es para nada una imaginación, es una realidad económica en toda regla que vamos a descifrar hoy. Para entenderlo todo bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, definiremos el problema de raíz. Luego nos meteremos de lleno en la batalla entre salarios e inflación y, por supuesto, en el coste de la cesta de la compra. Después veremos el impacto real en las familias y, para terminar, echaremos un vistazo a las posibles soluciones que se barajan. Venga, pues empecemos por el principio. Vamos a definir el concepto que está en el centro de todo este asunto. A ver, el término clave aquí es poder adquisitivo. La idea es muy sencilla en realidad. Es la cantidad de cosas, de bienes y servicios que se pueden comprar con una cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Que cuando los precios suben más rápido que los ingresos, pues ese poder adquisitivo se desploma. Dicho de otro modo, con el mismo euro cada vez compramos menos. Vale, ahora que tenemos claro el concepto, pasamos a la segunda parte. Aquí analizamos la parte de los ingresos en esta ecuación, que es básicamente una batalla muy desigual entre los salarios y la inflación. Este gráfico lo dice prácticamente todo. Fijaos bien, en los últimos años, la barra de la inflación, lo que mide el IPC, ha crecido muchísimo más que la del salario medio. Esa brecha, esa diferencia que se ve tan clara entre las dos barras, pues eso es exactamente la pérdida de poder adquisitivo en acción. Y aquí llegamos a una de las grandes claves del problema, esa desconexión total entre los salarios y la productividad. Es decir, aunque la economía española en su conjunto ha generado más valor, se ha vuelto más productiva, ese crecimiento no se ha reflejado de forma justa en los sueldos. Es como si la tarta económica se hiciera más grande, pero el reparto de las porciones siguiera siendo el mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, parte de la respuesta está en la propia estructura de nuestro mercado laboral. Las altísimas tasas de temporalidad, el aumento de los contratos a tiempo parcial que la gente no quiere y que muchos empleos se concentren en sectores que pagan poco, todo eso presiona los salarios hacia abajo para muchísima gente. Ojo, que es verdad que el salario mínimo interprofesional ha tenido subidas muy importantes en los últimos años, como vemos aquí, y eso desde luego ha sido un alivio para los ingresos más bajos. Pero si miramos la foto completa, con un estancamiento salarial general y una inflación tan alta, el impacto global sobre el poder adquisitivo de la gente sigue siendo un reto enorme. Bien, dejamos por un momento los ingresos y nos vamos a la otra cara de la moneda, los gastos. Vamos a ver cómo la cesta de la compra se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza. El dato es rotundo. No hay otra palabra. En los últimos años, el precio de los alimentos se ha disparado. Este porcentaje que vemos en pantalla es ni más ni menos lo que ha subido de media la cesta de la compra. Un golpe directo al presupuesto de cualquier familia, vamos. Pero, ¿por qué esta subida tan bestia? Pues no hay una sola causa, es una especie de tormenta perfecta. Por un lado, el aumento de los costes de la energía y el combustible, que encarece la producción y el transporte. A eso hay que sumarle el impacto tremendo de la sequía en las cosechas. Y claro, por si fuera poco, está el eterno debate sobre los márgenes de beneficio en toda la cadena de suministro. Para que nos hagamos una idea, esta tabla compara la inflación de los alimentos en España con la de otras grandes economías europeas. Y como se puede ver, aunque es un problema en todas partes, las cifras en España han estado entre las más altas. Eso, lógicamente, agrava todavía más la situación de los hogares de aquí. Hasta ahora hemos visto números, porcentajes, pero ¿qué significan en el día a día? En esta cuarta parte vamos a ponerle cara a los datos. Vamos a ver las consecuencias humanas de toda esta presión económica. La cifra es, cuanto menos, alarmante. Este es el porcentaje de hogares españoles que directamente dicen que no pueden llegar a fin de mes con lo que ganan. Estamos hablando de que una parte enorme de la población vive con un estrés financiero constante. Y esto nos lleva a un fenómeno del que cada vez se oye hablar más, el pluriempleo. Con un solo salario ya no da. Así que cada vez más personas se ven forzadas a tener varios trabajos, no para vivir mejor, sino simplemente para poder cubrir los gastos básicos. Este gráfico del presupuesto de una familia tipo lo deja clarísimo. La vivienda, la comida, la luz, el transporte se comen la mayor parte de los ingresos. Y lo más importante es que son gastos básicos, de los que no te puedes escapar. Esto deja un margen mínimo o directamente nulo para ahorrar, para el ocio o para cualquier imprevisto.
Pero es que las consecuencias van mucho más allá de lo económico. Se ven cambios en cómo se consume, buscando ahorrar aunque sea a costa de la calidad. Hay un impacto en la salud por el estrés y por una peor alimentación. Y también impulsa que la gente se mueva buscando trabajo. Son sobre todo los jóvenes y la clase media quienes sienten este golpe de forma más dura. Y llegamos a la última sección. Después de ver este panorama, vamos a explorar de una forma neutral algunas de las posibles soluciones y de las políticas que se están debatiendo para intentar arreglar este problema. Sobre la mesa hay varias propuestas. Por ejemplo, se habla de políticas salariales que aten los sueldos a la productividad o a la propia inflación para que no se queden atrás, también de medidas directas para frenar la subida de los alimentos o incluso de cambiar cómo se mide el IPC con la cesta de la compra. En definitiva, se buscan fórmulas para que las familias recuperen poder adquisitivo. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que seguramente resume el gran reto de futuro. Mientras los costes y los ingresos sigan yendo por caminos tan separados, ¿cómo se puede construir en España una economía en la que con un solo salario sea suficiente para vivir con